Rumbo al infinito, con Adrián Esto. ...15 de mayo de 1989... Ocultando su identidad bajo el seudónimo de Dennis, un joven Bob Lazar es entrevistado por el periodista George Knapp en la cadena Glass TV de Las Vegas. Afirma haber trabajado en un complejo de máxima seguridad del Área 51, el S4, para contribuir a la aplicación de tecnología inversa a naves de origen extraterrestre. Conocida también como Dreamland y ubicada cerca del lago Groom Lake, en Nevada, esta instalación militar altamente secreta, de la que hasta entonces apenas se había hablado, salta a la palestra de la opinión pública y se convierte en el epicentro de las teorías ufológicas más controvertidas. ¿Acaso el Estado Profundo permitía que estas entidades secuestraran a civiles americanos a cambio de tecnología avanzada? 4 décadas después, esta narrativa sigue alimentando debates y especulaciones, y la figura de Bob Lazar continúa dividiendo investigadores, ufólogos y escépticos. ¿Se trata de un brillante científico que tuvo acceso a uno de los mayores secretos de Estado de la historia? ¿O del peón involuntario de una sofisticada operación psicológica diseñada para moldear percepciones y desviar la atención pública? Tal vez la respuesta sea otra y hoy la conozcamos gracias al minucioso análisis que el ufólogo José Antonio Caravaca ha realizado para unir las piezas del puzzle Bob Lazar. Un rompecabezas que recientemente ha ensamblado en su libro Área 51, Bob Lazar, el hombre que sabía demasiado, de la editorial Guante Blanco. José, buenas noches, bienvenido a Rumbo al Infinito, ¿qué tal estás? Hola Adriana, ¿qué tal? Encantado de estar en tu canal. Igualmente, bueno, vienes a hablar de tu último libro, Área 51, Bob Lazar, el hombre que sabía demasiado. Con Guante Blanco lo has publicado otra vez, ¿no? Sí, prácticamente Óscar Fábrega es mi editor de cabecera. La editorial Guante Blanco ya es prácticamente parte de mi familia. Y cualquier proyecto editorial que me surge, ya te digo que lo primero que se me pasa por la cabeza es enviarle un correo a Óscar y decirle que ya estamos embarcados en otra aventura. Muy bien, Oscar, es buena gente. Em, eh, Y muy paciente porque aguantarme a mí como autor es complicado, es complicado. Y siempre se porta de la mejor manera. Incluso ya no concibo mis libros sin la participación y la visión que tiene él como editor y como también autor, y como siempre le da un giro a todo lo que yo pueda aportar para enriquecer mucho más el producto final. Y eso, claro, me recuerda esas relaciones que existían antaño entre el autor y el editor, y la verdad que siempre estoy muy satisfecho con cómo se vuelca el interés y el amor que le pone ujú, Óscar Fábrega a mis libros como si fueran suyos. Yo creo que esto se traslada después al conjunto final, ujú, y claro, se por eso nota. también una parte del éxito, mucho o poco, que tiene mi obra editorial se debe también a la mano y a la alquimia Ujú, del gran Óscar Fábrega. ujú. De hecho, el título Distorsión, Sí, en cierto modo se lo debes a Oscar, ¿no? Porque sí, la original era otra. sí, fíjate que lo he comentado en alguna que otra ocasión, que desde que yo comencé con la distorsión en el año 2011 bajo ese nombre, siempre imaginé y hubiera apostado mi vida a que acabaría titulándose mi primera obra dedicada a la distorsión como La teoría de la distorsión. Y incluso a la hora de barajar otros títulos posibles, pues también hice múltiples cavilaciones, estuve haciendo juegos de palabras, pero nada, al final tenía en mente
que aquello debería de llamarse la teoría de la distorsión, y en el primer contacto que tuve con Oscar me dijo, yo le pondría distorsión. Ujú. Y tal como me lo dijo, es como si se alumbrara una de las pocas luces que tengo aquí dentro de esta cabezota, que lo vi claro. Dije, este es el título perfecto. Por eso te digo que la simbiosis o la conjunción que tenemos entre ambos es casi mágica desde que comenzamos a colaborar en mis publicaciones, y por eso ya te digo que en el momento que me surge incluso un esbozo de idea, por muy remota que sea, de embarcarme en una nueva obra literaria, lo primero que hago siempre es consultar con Óscar. Mm. Está bien. Este último libro que acabas de publicar sobre Bob Lazar, este personaje tan controvertido, lleva también el subtítulo de Oculta Estados Unidos tecnología alienígena en la base militar más secreta del planeta. Pero antes de entrar de lleno en este tema, empecemos por el principio. ¿Quién es Bob Lazar? José. Bueno, Bob Lazar es un personaje que desde finales de la década de los 80 se hizo tremendamente popular, no solamente en los Estados Unidos, sino prácticamente en todo el mundo, porque venía a decir algo que ya se comentaba dentro de la comunidad ufológica desde prácticamente la década de los 70 con mayor ímpetu, que el gobierno estadounidense tenía en su poder naves y cuerpos de entidades, seres no humanos, aunque en aquella fecha se aludía directamente al término alienígena y extraterrestre, pero lo que cambiaba era, como bien dices, Adriana, el personaje. Aquí ya no se trataba de alguien con un historial dudoso, que ahora veremos también que al final parece que la envoltura era distinta, pero el interior, el caramelo, estaba igualmente envenenado, pero de cara al público, como se presentaba en aquellas primeras entrevistas, Von Lazar aparentaba ser alguien cabal, como yo prácticamente, un científico con unas gafas de pasta típica del empollón, muy bien peinado, hablaba con soltura, utilizando terminología académica científica, y hablaba de todo lo que se venía diciendo, pero ya no tenía ese aura de a lo mejor chiflado o de conspiranoico o de alguien que tal. Y como al principio él decía que había trabajado en el interior del Área 51, que era por aquel entonces, finales del 89, un lugar del que se sabía muy poco. También hay que ponerlo en contexto de que no existía internet, no existían estas comunicaciones que tenemos a día de hoy, que parece que todo se controla al momento. Si se cae un jarrón en Japón, en el museo, antes de que se estalle en el suelo, ya se ha enterado todo Ujú. el planeta. Y entonces, claro, todo estaba, digamos, un poco aislado, y cuando aquello explota con esas declaraciones que le hace o la entrevista que le concede a George Knapp, que era un periodista de Las Vegas que tangencialmente había tocado el fenómeno OVNI, era un periodista muy acreditado y reputado, pero esa entrevista que le hace a Borlazar no solamente pone sobre el foco mediático la posibilidad de que el gobierno estadounidense tenga naves, platillos volantes y seres extraterrestres, sino que también pone en el foco, en el objetivo, la existencia de una base ultra secreta de la que se sabía prácticamente nada, el área 51 y concretamente el sector 4, el S4, donde decía que había laburado Von Lazar, y esto le daba también como legitimidad, como si al poner un dato muy poco conocido, de alguna manera argumentando también parte de su experiencias, pues le daba mayor credibilidad, porque Claro. parecía que realmente este hombre, por su cualificación, decía que había estudiado en el MIT y que en el Castel, y por tanto era alguien con posibilidades de haber
Claro, muy participado formado. Claro. en esos proyectos de ingeniería inversa que se dice a la que se someten todos estos artilugios alienígenas para aprovechar la tecnología para el asunto militar y de defensa. Y digamos que de la noche a la mañana, y nunca mejor dicho, aquella entrevista que se le hace el 15 de mayo de 1989 da la vuelta al planeta con Mm. la dificultad que aquello conllevaba, pero para que también nos hagamos una idea del impacto que tuvo Bob Lazar. Se hacían camisetas, vídeos, un merchandising espectacular. En Japón su irrupción fue también brutal. Mm. Digamos que tanto lo que contaba como lo contaba y el personaje que se presentaba, nadie sospechaba que aquello pudiera albergar ningún tipo de duda. Un hombre sosegado, como te digo, o como os cuento, alguien que parecía de lo que estaba hablando, no No se era excéntrico, alteraba. no era un perfil excéntrico como otros que ha No, habido. no parecía de entrada De un entrada no perfil, parecía. un perfil excéntrico, no exageraba, no añadía detalles que pudieran llevar a la sospecha. Incluso cuando él comentaba algún tipo de información de que aparte, y ya entramos en materia, de que él durante el desempeño de su labor eh, estuvo trabajando en el interior de un platillo volante, pues lo hacía también pensando, digamos, pensando en un primer momento que aquello no tenía un origen extraterrestre, sino que Se presentaba él, como un escéptico. O sea, él como, decía que como, al principio claro, era escéptico y claro que que él no. pensaba que aquello era, que Claro. también veremos ahora la duda que esto suscita, que él concibiera que aquello era un jet, un caza de combate de última generación, cuando tenía forma de platillo volante, parecía un platillo volante, el interior no estaba fabricado para, según contaba Lazar, para personas de cierta altura, sino que parecía que aquello eran para pilotos de pequeña envergadura y que había 9 platillos volantes donde él trabajaba, pero siempre él le daba como un barniz de escepticismo, como que no se lo terminaba de creer, que también le mostraron una serie de documentos donde se hablaban de autopsias de extraterrestres, pero que él como que te lo contaba con distancia. No le ponía tampoco mucho ímpetu a lo que tú decías, Adriana, de otro tipo de personajes mucho más excéntricos, más vehementes a la hora de defender sus argumentos, incluso perdiendo la forma y levantando ciertas sospechas. Y Lazar, en un primer momento, como un vendedor de crecepelos del viejo oeste, empaquetó bien la historia que quería vender y así lo hizo. Hubo legiones y dura hasta el día de hoy de personas que compraron el crecepelos de Bob Lazar pensando que por primera vez pues tenían armada una historia compacta y, como digo, creíble sobre lo que el gobierno norteamericano había estado ocultando, que era la sospecha que, como digo, desde prácticamente los años 70 80 venía ya germinando desde mucho tiempo atrás sobre la posibilidad de que desde Roswell en 1947 el ejército o un grupo secreto o el Estado profundo se hubiera hecho con los restos de un platillo volante de los cuerpos y los estuviera investigando y estudiando en total secreto. Y ahora también había localizado, porque desde entonces se había señalado siempre por parte de los expertos como Stanton Friedman, como la base de Wright-Patterson, el lugar donde se habían destinado estos objetos, pero como digo, Von Lazar añade un nuevo elemento a la trama de conspiración, el Área 51. Se comprueba que esta base militar Sí, existe, sí. que es Ujú. una base que tiene 155 kilómetros cuadrados, aunque en la actualidad creo que son todavía más porque el Burrada. gobierno es una burrada. Estamos hablando de una extensión sobre todo de territorio, no de base construida,
pues si no sería aquello un gigante, pero estamos hablando de la extensión que sería como la del Principado de Asturias. Y como digo, actualmente por toda la curiosidad que suscita, cada vez más turistas, más fanáticos de los platillos volantes, pues las medidas de seguridad se van aumentando, pero también van aumentando los terrenos que compra el gobierno, que confisca, no sé exactamente cómo lo hace, pero va agrandando y va colocando las vallas de seguridad mucho más lejos del perímetro de la zona de pruebas donde están, digamos, experimentando con toda esa nueva tecnología militar secreta, que en un principio fue en la década de los 50 con los aviones espía, porque hay que decir que la base en primer momento la edifica y la crea la Ujú. CIA, la Central de Inteligencia norteamericana por excelencia, a principios de la década de los 60. Desde 1955 es cuando ellos allí deciden elaborar el proyecto del avión secreto U-2. Estamos también, el contexto que siempre es muy importante, en plena Guerra Fría, como estamos ahora, también con el bloque ruso y norteamericano, en aquella época soviético estadounidense, y entonces allí se está probando el avión espía U-2, y claro, y se piensa que aquello tiene que desarrollarse en un sitio totalmente aislado de poblaciones, que nadie conozca la ubicación de la base, que por supuesto sabían que el KGB, el espionaje comunista, tenía muchos agentes infiltrados dentro de la población norteamericana, y querían que aquello pues se mantuviese, como digo, en total secreto. Y como dato, fíjate, no fue hasta el año 1979 cuando la CIA le da los poderes o el control de la base a la USAF, que era lo más lógico, que aquello lo llevara la fuerza, pero siempre fue un lugar del que poco se sabía. No había mucha información porque los vuelos que se hacían del personal que trabajaba a la base se hacían en vuelos privados, todo en unas medidas de seguridad muy estrictas, y hasta que Bob Lazar pone el dedo en el mapa y dice que aquí él trabaja en el S4 dentro del área 51, o sea que si ya dentro del área 51 la cosa era heavy en medidas de seguridad, pero había otro Nivel más lugar profundo. todavía más, que eran, digamos, construcciones subterráneas, porque sobre todo en aquella época los americanos estaban súper paranoicos con el tema de los satélites, sabían que los rusos estaban rastreando constantemente el territorio estadounidense buscando cualquier tipo de prueba nuclear o de prueba de nuevas aeronaves que se estuvieran haciendo. Entonces, la obsesión era edificar bajo tierra, que aquello no levantase ningún tipo de sospecha, y Borlazar decía que aquellas 9 naves de origen extraterrestre, todas distintas, estaban bajo tierra, en hangares, en 9 hangares enormes, y el modelo que él trabaja le llama de forma cariñosa o popular como el modelo deportivo, y que le recordaba al OVNI, al platillo volante de Billy Mayer, que es el contactado este suizo que también tiene, es otro personaje, y tiene también una mochila ahí cargada de bastante polémica. Ujú. Y digamos que ese fue el inicio de Bob Lazar, que lo que hace, para que nos entiendan todos los que nos ven en tu canal, que la tradición conspiranoica de los 70, principios de los 80, de la existencia de un grupo ultrasecreto, el Majestic 12, que se ocupa de controlar y estudiar todo lo relacionado con la recuperación de ovnis estrellados y de cuerpos, pero en esta ocasión el discurso viene de alguien que sí ofrece, eh, insisto, de entrada, Un relato más armado. O sea, más coherente. tenemos que hasta la aparición en el 89 en el programa de George Knapp,
de Bob Lazar apenas se había hablado del Área 51 y este tipo aparece en un programa de televisión y pone en la palestra de la opinión pública el Área 51 diciendo que él ha trabajado ahí y que él ha visto cómo ahí se está realizando ingeniería inversa de una serie de platillos volantes que se tienen en posesión de alienígenas. Bob Lazar no salió dando o sea, exponiendo su identidad, ¿no? En este primer programa salió bajo el seudónimo de Dennis y que salió Denis. distorsionado o como Bueno, eso. distorsionado estoy yo desde hace unos cuantos años, pero sí sale envuelto en la oscuridad. Más fue una entrevista que a última hora le falla un invitado a George Knack y él tiene amistad con John Lear, que es un ufólogo piloto también muy polémico y que está envuelto en el asunto de la conspiración porque defiende y defendía antes incluso que Paul Lazar ideas muy similares y de hecho había sido quien le había hablado a George Knapp, que conocía a alguien que había trabajado dentro del Área 51 y que podía hablar y que podía comentar abiertamente, aunque fuera oculto, bajo una voz distorsionada y con una imagen así donde no se le viera el rostro, pues las cosas que él mismo le había estado narrando durante algún tiempo. Y entonces este fallo de última hora de invitado fue lo que llevó a que se armara la entrevista con poco tiempo y el impacto fue inmediato. Prácticamente todos los medios de comunicación nacional en Estados Unidos se hicieron eco de la noticia y al día siguiente todo el mundo hablaba del Área 51, de la posibilidad de que allí hubiera material biológico y en forma de naves de origen extraterrestre. Porque él concede esta entrevista en mayo y luego en diciembre vuelve a conceder otra. Y en ambas entrevistas, ¿qué es lo que explica exactamente? José, entiendo que explica que él ha trabajado dentro del Área 51 por un corto periodo de tiempo, que ahí vio naves y que se estaba realizando ingeniería inversa y también dice que llegó a ver un ser... Sí, él comenta que allí había largos pasillos, además pasillos interminables, que parecía que no tenían fin, dando a entender que la construcción del S4 era como ciclopea, aquello era una mega estructura y que había muchísimas puertas que él no sabía, que el trabajo estaba muy, cada uno nada más que se ocupaba de una función, él no sabía exactamente lo que se hacía en otras áreas, hablaba, Una que esto. cosa, perdona el inciso, José, esto es una cosa que sí que es cierto que se aplica en estas estructuras de inteligencia, el compartimentar la información. Sí, aunque él mismo después se contradice porque él supuestamente su cargo se lo dan porque al parecer ha habido un accidente y uno de los científicos ha fallecido manipulando el, el- iba a decir, sí, el motor, la fuente de propulsión del ovni, que además lo extraen de una manera que no parece mm, Es muy el volcán. lógica, que prácticamente como que la arrancan del sitio, que la cortan y que la trasladan fuera de la nave y que empiezan a estudiarla. Entonces hay un accidente, muere, entonces él sustituye. Entonces digamos que si seguimos ese ejemplo, que es tal como tú estás diciendo, Adriana, que cada uno tiene su función, todo está como compartimentado, pero a él se le muestran documentos que hablan de autopsias, de pactos. Le dicen también que durante un tiempo en el Área 51 hubo científicos o personal soviético trabajando con ellos, pero que hubo algún tipo de disputa o que hubo cualquier tipo de malentendido o que hubo simplemente algún tipo de celo de que la información que allí se estaba obteniendo pues derivara en cualquier tipo de enfrentamiento y se les expulsó a los rusos. Entonces, claro, esto ya
aunque en aquellos primeros compases la gente entusiasmada por que suele ocurrir, lo más lo estamos viendo actualmente con el tema de la desclasificación, que la gente pasa por alto mogollón de historias que se ve a la legua, que ahí hay temas que te queman. Ujú. eh, pues claro, Bon Lazar, esto que cuenta no parece muy sensato, porque todos sabemos que existe la necesidad de saber. También es otra de las máximas de la inteligencia norteamericana. Lo que tú no necesitas saber no lo vas a conocer. Y por eso dicen también que, por ejemplo, ni el presidente de los Estados Unidos, ni los altos cargos de su gabinete, ni personal de la Casa Blanca tienen necesidad de saber ciertas cosas y por eso no se las cuentan. Entonces, bajo esa máxima, ahí lo encubren todo y sin embargo, Von Lazar de pronto entra en el S4, trabaja con con una hipotética fuente de propulsión alienígena para ver cómo se obtiene esa energía para mover los platillos volantes de la forma que lo hacen. Y además le dejan entrar dentro de un platillo volante del modelo deportivo y aparte le muestran mogollón de documentos donde se hablan de todas estas cuestiones y él lo cuenta de esta forma, pero en esa segunda entrevista a la que tú aludías, de la del 10 de noviembre, pues ya se presenta Bon Lazar a pecho descubierto, a puerta gallola, sin miedo, como los toreros, diciendo, aquí estoy yo, Bon Lazar, y entonces sigue, digamos, aumentando toda esta historia. Y como siempre, como digo, desde un primer momento, pues él en ninguna de sus declaraciones primigenias, él habla de que tengan un interés previo en el fenómeno ovni, que él no sabía lo que era el Área 51, que simplemente como si te llaman por su cualificación, decía que él era un científico que pensaba de manera diferente y que por eso probablemente lo llamaron a él antes que a otro, porque él decía que tenía la capacidad a lo mejor imaginativa que otros no tenían y acabó en el Área 51 y ya te digo, os comento que pese a encontrarse ante un aparato que tenía todas las formas de un clásico platillo volante, pues él dijo, sin despeinarse, porque Sorprendentemente no pensó que era un ovni. claro, que era un ovni y que claro, entonces, pero como te digo, el papel que él presentaba o la representación que él hacía delante de las cámaras de televisión encajaba muy bien todo lo que... Porque ya antes de Bob Lazar, cuando hacía referencia a las narrativas previas, aunque no se mencionara el Área 51, estaba presente esta idea de que el gobierno de Estados Unidos tenía pactos con Claro, entidades sí, alienígenas y había este pacto por medio del cual el gobierno de Estados Unidos recibía tecnología vanguardista, es una manera de decirlo, a cambio de que los extraterrestres pudieran sí. abducir a civiles. A Es ese civiles discurso pues, con el que y que se pudieran mutilar cabezas ganado y de todo. ganado, que había como una especie de pacto, y esto prácticamente desde 1984, con la aparición de los documentos polémicos al máximo del Majestic 12, donde decían que el presidente Harry Truman había creado un grupo ultra secreto formado por 12 científicos militares y políticos de máximo nivel para estudiar y controlar la información que se originaba a partir de la recuperación del OVNI de Roswell, es prácticamente mm, la base en la cual edifica su edificio narrativo Von Lazar, pero en el momento en que se hace una introspectiva o se bucea en la biografía de Bob Lazar, comienzan a aparecer Las grietas. hechos y cosas que mm, chocan y que hacen dudar de que el testigo perfecto no era lo que aparentaba. Y claro, imagínate que el primer argumento que él ponía
la palestra para convencer al público es que él había tenido varios doctorados en centros súper importantes y todo, y no mostró ni un documento. Si te parece, vamos a desgranar, José, ¿Vale? estas grietas, ¿no? En el relato de Bob Lazar. Para empezar, el tema que decía que enseguida, al entrar ahí, ya le mostraran documentos hiperclasificados. Esto ya de entrada no parece muy verosímil, entiendo, ¿no? A santo de que a un tipo que acaba de entrar en el S4, por muy clasificado, por muy alto acceso que tenga a contenidos clasificados, le iban a mostrar No, cuestiones relacionadas con el la primer biología, día. por ejemplo. Porque por así Bueno, de que debía haber le dejarían ver a un ser biológico sin nada tenía que ver con lo que él se dedicaba, ¿no? Por ejemplo. claro, aparte de que, por ejemplo, para entender que alguien con la cualificación de Bob Lazar desde el primer día le dejaran acceder a tecnología extraterrestre, a un platillo volante, a conversaciones de alto secreto de clasificación, porque hay que decir que incluso todo esto está súper penalizado, el que se hable entre los trabajadores o que se pueda divulgar cualquier tipo de información. Y esto nada más que se podría entender, por ejemplo, si Bob Lazar fuera un físico, como él decía que era, o científico de primerísimo nivel, cosa que eso seguro que no lo era. Ujú, O sea que de entrada, que un físico que no había trabajado en ningún sitio importante, o que él decía que había estado en los Álamos y tal, pero que no tampoco se pudo comprobar que allí desarrollase ningún tipo de trabajo importante, ni publicara trabajos interesantes científicos en revistas revisadas por pares. Él parecía no tener un currículum a la altura como para que acabará desempeñando una labor dentro del S4 y dentro de una instalación eh, tan secreta como el Área 51. Y sobre todo cuando yo creo, y aquí vamos a dar una pista, tampoco vamos a desentrañar mucho porque el libro tiene, claro. hay también una parte de intriga que yo espero que el lector, el aficionado, incluso muchos investigadores conozcan cuando se metan de lleno en sus páginas. Y es que cuando, y creo que este fue un punto que él no valoró, que él pensaba a lo mejor que los ufólogos, la comunidad ovni, era un poco como distraída, que no prestaba atención a los detalles, que se lo creía todo, Ujú. Quizá la viendo también. subestimó. Claro, viendo también el tipo de personaje que solía aparecer en televisión hablando sobre estas cuestiones y viéndose él una persona con cierto nivel, pues pensaba que podría dominar. Y claro, otra cosa no, la ufología norteamericana tiene muchísimos defectos, pero el que no tiene es el que tenga también una buena parte de estudiosos, investigadores, incluso gente escéptica que ha hecho muy, muy buena labor, que comprueba hasta el milímetro cualquier tipo de información, Ujú. cualquier tipo de datos. Yo desde hace muchos años tengo bastantes amigos allí en Estados Unidos y hemos hecho investigaciones conjuntas de algunos casos y yo me he quedado maravillado del grado vamos, de comprobación de cualquier tipo de información. Por ejemplo, yo soy un fanático del incidente de Socorro, Nuevo México, y me acuerdo de una discusión que hubo en un foro sobre el tipo de gafas de diostrías que tenía Wow. Luni Zamora por la distancia, que si en el momento de la visión del ovni, en vez de llevar las gafas graduadas, llevaba las gafas de sol, se comprobó que las gafas de sol que llevaba también eran graduadas, se comprobaron, más uno de los investigadores, David Buenísimo. Rudia, oftalmólogo o es óptico, tiene un trabajo relacionado con esto y también participó en el debate. Y entonces yo Es estaba que como mi. el diablo está en los detalles. Claro, sí, sí, y de hecho yo siempre digo que soy satanista, que soy demonólogo, porque entiendo que es cierto, en los detalles está. Entonces, en el primer momento que se hicieron unas comprobaciones, pues ni encontraron
que él había estudiado en el MIT ni en el Caltech, que está en California y Massachusetts respectivamente, y él no presentó ningún tipo de documento, él decía que no tenía nada y introdujo el elemento de la conspiración, como que se había borrado su historial, que como él había levantado la liebre del Área 51, pues evidentemente pues el Estado Profundo lo primero que hizo es borrar de un plumazo la biografía de un gran científico para que no se pudiera rastrear, pero lo que sí se pudieron encontrar fueron recortes de prensa donde aparecía un Bob Lazar bastante excéntrico, que había, es verdad que en su etapa de joven había como incrustado un motor a reacción en un Honda Civic, en el coche de su mujer, y era un tipo que le gustaba llamar la atención, incluso en las entrevistas, pues se expresaba de una manera bastante fuera del contexto científico, porque cuando decían que por qué había hecho eso, era porque decía porque le gustaba la velocidad y poco menos que le gustaba el, El el, tuning. el, el riesgo y todo esto. Entonces, de entrada, esto ya debería de haber hecho que muchos de sus seguidores pues se plantearan como mínimo la duda de que alguien con ese perfil Claro. fuera llamado para trabajar dentro de unas instalaciones como la de el Área 51, donde se sabe por los protocolos de elección y estudio que tienen de cualquier personal civil que se incorpora dentro del organigrama de lo militar, pues se le somete a un escrutinio bastante exhaustivo y incluso aunque hubiera sido un Lumbreras o hubiera sido un Einstein, cualquier tipo de elemento en su historial que ellos consideraran que no encajaban con los parámetros que ellos controlan, pues es imposible que se le hubiera dado un puesto dentro del S4 con el perfil que tenía Bolazar y sobre todo que no pudo demostrar de ninguna de las maneras que él fuera un físico, que tuviera, además que no tenía ni los diplomas, ni tenía fotografías, cuando le preguntaban por los profesores que tenía, tampoco era capaz de decir nada, porque tú puedes argumentar que un poder oscuro y siniestro ha borrado tu identidad de los libros y de todo. Es inverosímil que no, que fuera parte de que no tenga la documentación, no haya compañeros, no sepa decir nombres de profesores, ¿no? Sí, pero como yo creo que esto pasó como las etapas de un cohete, como en el Apolo que llevó al hombre a la Luna. El impulso tan grande que coge las primeras declaraciones y denuncias de Bolazar hace que la gente se entusiasmara de tal manera que pensaba que esto eran como flecos, que tampoco importaban que no cuadrasen del todo, pero a la larga esto ha demostrado que si se llega a poner mayor hincapié en verificar las credenciales de Bolazar, se hubieran descubierto muchas más cosas, porque por ejemplo, resulta que Bob Lazar conocía a John Lear, lo conoce en el año 88, en junio, 6 meses antes de aparecer en su primera entrevista con George Knapp. Y aquí ya vamos a destripar algo de lo de la información que incluyo en el libro, y lo conoce a través de un amigo íntimo de Ujú. Bob Lazar, que es un gran aficionado al tema ovni, al tema ufológico. Jim Huff, que es un agente inmobiliario, conoce casualmente a John Lear, que quiere vender una propiedad, y en vez de cobrarle, le dice que si le hace una copia de todos sus vídeos de ufología y de documentos, de libros que tiene, pues se da por pagado. ¿Y a quién lleva el señor Huff al lado cuando va a hacer todo este tema de la tasación? A Bob Lazar.
Ujú, Bob Lazar, 6 meses antes de entrar supuestamente en el S4, tiene contacto con uno de los mayores conspiranoicos, maravillosa palabra del amigo y maestro Enrique de Vicente, para describir a todas estas personas que mezclan la conspiración también con la paranoia, que él ujú. hablaba de todo este de los pactos con entidades extraterrestres, además hablaba de que el gobierno había vendido al ciudadano norteamericano por obtener tecnología y tal. Sí, este Y, discurso. y fíjate que incluso en agosto de 1988, Bob Lazar ve un documental que se habla del encubrimiento ovni y se habla del área 51, de lo que hay dentro del área 51, y él tenía copias, o su amigo tenía copias que habían visto juntos, del polémico Billy Mayer. Ujú, ujú, ujú. Ya aquí estamos viendo casualidades, Claro. o bueno, iba a decir sincronicidades, pero no lo son, muy sospechosas de que, fijaros, él había vendido que era alguien ajeno al fenómeno ovni cuando uno de sus mejores amigos, además siempre aparece en todos sus documentales, no es que fue su ufólogo, pero era un tipo súper, súper, además, se diría que en vez de cobrar por su trabajo, admite que le hagan copias de vídeos de platillos volantes porque le gustaba el tema, y tenemos dos elementos que encontramos en la narrativa, en el discurso de Bob Lazar: el tema de la conspiración y el tema de Billy Mayer, y que en ese documental ya se hablaba del Área 51, porque también es una mentira o una verdad media de que en el 89, cuando Bob Lazar habla del Área 51, la descubre el mundo. Falso. Ya en ese documental, ¿sabes? Lo que no tenía era el conocimiento global o general. Por eso decía que había que contextualizar. En aquella época se decía que algo se conocía cuando evidentemente aparecía en un más media o se replicaba en mogollón de periódicos o en mogollón de televisiones, y eso, el efecto dominó, llegaba a todo el mundo, pero no significa que no existiese o que no fuese conocido. De hecho, ¿quién hizo las primeras fotografías públicas del Área 51? John Lear. O sea, Nada que menos. nadie se puede creer. Por lo pronto, yo, y lo vamos a dejar ahí por por el momento, vamos a creernos que Bob Lazar vivió todo lo que él cuenta. Pero de entrada podemos decir que es mentira que él no supiese nada sobre el fenómeno ovni y que él desconociese qué ocurría en el Área 51. De hecho, lo más probable es que él intentase trabajar en el Área 51 para verificar si lo que le contaba su amigo John Lear era cierto. Sí, pero Entonces, bueno, esto tampoco puede ser tan sencillo el decir, mira, yo quiero trabajar en el área 51, voy a mandar mi currículum. sí, es que, pero él cuenta que cuando trabajó en el centro de los Álamos, Ujú. había un físico muy respetado, Edward Teller, que se quedó impresionado porque le metió, pues salió en la prensa cuando él cogió el cohete, lo metió en el coche y salió, y aquel. Y entonces le escribió una carta o le llamó por teléfono, creo que fue una carta, pidiéndole que le buscara un trabajo en el área 51, en la base de Nellis de Nevada. Pero como vemos, esto puede tener una relación directa con esa amistad que tiene con John Lea. Incluso habían ido antes al perímetro del área 51 a observar luces y supuestos ovnis que había allí. Que ese es otro tema, porque si mal no recuerdo, Bob Lazar decía que mientras estaba trabajando, a ver si estoy en lo cierto, mientras trabajaba en el S4 los miércoles iba Sí, con... eso ya es cuando él empieza a trabajar.
cuando él, antes de trabajar en el Área 51, él había Ya ido había con John ido. Lee, científicos y pilotos del Área 51, prueban platillos volantes, son los miércoles, porque tienen estadísticas que las carreteras de los alrededores tienen menos movimientos de tráfico. Entonces, él va durante varias jornadas con John Lear, Ujú. mientras está trabajando en el Área 51, que toda esta historia está perfectamente documentada y se sabía. Lo que había es que armarla y ponerla negro sobre blanco para comprobar cómo esa supuesta perfecta biografía, perfecta historia que trasladaba Borlazar en sus entrevistas, pues distaba mucho de lo que te contaba, porque el saber que esa amistad que tenía tan potente con John Lear, que había, y de hecho, el supuesto despido de John Lear, perdón, de Bob Lazar del Área 51 se debe a que él va una de esas noches a ver los vuelos de prueba de platillos volantes, vamos, y fíjate, porque él decía que tenía que contárselo a su familia y a sus amigos cuando él estaba dentro de un platillo volante por la mañana trabajando supuestamente, pero tenía también que verlo por la noche cuando lo probaban en los míos. Entonces, lo coge un control rutinario de la policía y eso es lo que determina el despido de Bol Lazar de su trabajo en el S4 y lo que le lleva a decir, pues yo esto tengo que contarlo, a mí me revienta por dentro el secreto y esto lo voy a hacer yo público y quiere que Jornal lo entreviste, que el que lo pone en contacto, se cierra el círculo, es John Lear, que Ujú. había Eh, hablado con John claro. de lo mismo que después le narraría este supuesto físico. Ujú. Claro, es que mola mucho esta historia y tu libro No, porque la historia es no, es una, iba a alucinante. decir una puta locura, pero no sé si en tu canal Se pueden decir están palabrotas, me lo preguntáis mucho los invitados. Se pueden decir Sí, sí. palabrotas, no es problema. Es que traje a lo mejorcito Sí. del mundillo. No, la historia, aparte, las ramificaciones que tiene son brutales con el tema de Roswell, incluso con el tema del experimento Filadelfia Sí, no, no, y es el propio brutal. Majestic 12. Y fíjate también otra cosa súper curiosa que yo descubro, aparte, el germen del libro es también, para no reincidirme, es otra locura porque se ha estrenado hace poco tiempo un documental, un revival de la historia de Bob Lazar, y entonces yo comienzo a escribir una nota después de ver el susodicho reportaje para mis redes sociales. La nota empieza a crecer de una manera exponencial, como me suele pasar con muchos trabajos, y ya tiene una envergadura y una extensión que no vale para redes sociales. La plataforma X hubiera reventado si meto ese mensaje en cualquier publicación. Y hablo con Manu Carballal y digo, mira, pues estoy haciendo un artículo sobre Borlazar, sobre documental, que estoy encontrando un mogollón de cosas interesantes. Además, aquí esto hay una historia potente. Y bueno, quedamos en publicarlo en el Ojo Crítico, pero el artículo es como el increíble Hulk, esto va tomando una forma gigantesca, 50, 60, 70 páginas, hasta que se convierte en el libro. Pues yo había acumulado desde prácticamente los 90, yo asistí al nacimiento de Bob Lazar y había acumulado una ingente cantidad de información y veo otro dato que la mayoría de la gente que apostaría en un casino de Las Vegas todo a un número, al número de Borlazar, que me imagino que no conoce, y es que este hombre trabajó solamente entre 6 y 7 días en el área 51 se calcula un total de 49 horas. Es que Según claro, tu relato, claro.
Según Pero su relato, según lo que él mismo cuenta, fijaros según lo que cómo él mismo que cuenta. aquí si uno que conozca un poco cómo funcionan los servicios de inteligencia y más dentro de lo que podría ser el programa secreto Los top, más claro, importante los top secret, del planeta y del claro. sistema solar, que sería el estar estudiando en secreto y vagas redundancias, naves alienígenas, y un tipo que trabaja, además un contrato que era como partido, que no trabajaba eran 6 o 7 días sueltos, que no trabajaba de una manera, estuvo prácticamente desde que entra en noviembre hasta el mes de abril trabajando, y de noviembre a abril son 6 o 7 días sueltos, que va unas horas puntuales, y en esas horas puntuales te van a dejar trabajar con un motor extraterrestre, acceder a cientos de páginas Ujú. con información clasificada y todo. Y después ya vemos que cada uno de estos puntos tiene muchísimos flecos, Sí, sí. Es que lo que muchísimas mola lagunas. mucho, lo que mola mucho del libro que has escrito es que es como el ejemplo perfecto de cómo hay que analizar un caso desde la lógica y desde y exigiendo pruebas empíricas para ver si es verosímil o no. O sea, es como el ejemplo perfecto de eso. Que por otro lado estaba yo pensando que se plantearon incluso tres hipótesis, ¿no? Se han llegado a plantear de que el tipo diga la verdad, de que el tipo mienta, pero también se barajó la posibilidad de que el tipo estuviera manipulado de forma deliberada, ¿no? Para ejercer como desinformante del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué Sí, pasa porque con esa posibilidad? Creo que Jacques Vallée también llegó a contemplarla. sí, es que fíjate, con Paul Lazar pasó una cosa muy curiosa, del entusiasmo a la decepción. Ujú. Aunque no fuera total, muchos de sus seguidores pues no quedaron muy contentos cuando se vio que este hombre no podía confirmar de ninguna manera que fuese un físico, que además en el año 90 casi acaba con sus huesos en la cárcel por un asunto relacionado con su vinculación a un prostíbulo, Es que eso es muy una loco ya, eso ya te rompe la aparte, cabeza. en la década de los 80 también circula por ahí una fotografía que se ve a Bolazar de joven con una camiseta puesta con publicidad también de un burdel. Por tanto, se veía que este hombre tenía, y aparte la segunda mujer de Bolazar, otro detalle que voy a decir, que yo lo quería dejar para que lo descubriera, pero en tu canal no me importa contarlo. eh, la segunda mujer de Borlazar había estado implicada en el asesinato de una persona. El exmarido de esta mujer acaba en la cárcel, condenado por el crimen en el que ella tiene un grado de participación. Y esto lo cuento no por el hecho de que nadie pueda reinsertarse, Dios me valga, en la sociedad y que se le tenga que estigmatizar de por vida, sino que para la labor que desempeñaría Lazar, ya fuese el mejor físico del mundo, esto ya sería un lastre. El Obviamente. estar vinculado con una persona que convive con él Claro, 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 claro. Es y que que, y es que de alguna vez alucinante. puede originar algún tipo de filtración. Pero ¿cómo se queda todo aquel que nos esté viendo al otro lado de la pantalla, que haya creído hasta el momento que este hombre era un santo varón, inmaculado, como un monje tibetano, y descubra que él mismo, Bon Lazar, admite que antes de entrar a trabajar en el área E51 tiene varias entrevistas lógicas donde se le somete a un interrogatorio para... Le preguntan por su amistad con John Lear. Todavía esto es rizar el rizo. Dejan trabajar a Bob Lazar, y esto lo cuenta él, lo cuenta Bob Lazar. Me preguntan por mi amistad con John Lea, un tipo que filtra fotografías a la opinión pública sobre el área 51 años antes, que está diciendo lo mismo que él va a descubrir dentro del área 51. Claro, por eso Dice decía yo que que no le desde la dan... lógica, o sea, analizando su relato
Ya sin buscar pruebas, sin entrar en la parte de las evidencias Sí, empíricas. Pero ya cuando uno analiza el relato de Bob Lazar, se da cuenta de que hay muchas cosas que no tienen sentido por poco que no uno ti- conozca cómo funcionaría o cómo funciona, pues es. y otro detallito, que, aunque mi editor me ha dicho que reserve No mucha hagas mucho información, spoiler, José. pero bueno, pero esto no se va a enterar nadie de lo que tú y yo estamos hablando en este momento, pero fíjate cómo, y esto también yo lo analizo en el libro, cómo la gente, por querer aceptar, creer en una historia que, como digo, no era nueva, sino que ahora se presentaba con alguien que transmitía credibilidad, pues la gente pasaba por alto informaciones y datos que eran, como mínimo, muy, muy sospechosa de que este Claro. hombre, Lazar, su primera mujer, fallece en un extraño suicidio en un garaje que nunca fue aclarado y posteriormente, al poco tiempo, como se suele decir, y pido disculpas, todavía estaba caliente el cuerpo de su mujer fallecida cuando se casa con esta otra mujer. Sí, a las 48 horas o así, ¿no? Entonces, Como mínimo llamativo. digamos que el perfil editorial está en las antípodas de lo que cualquier servicio de inteligencia admitiría para una persona, incluso si creemos que, por ejemplo, Lazar ha estado 5 años trabajando en la base de Nelly, fue trasladado de Nelly al S4 y ahí entró en contacto con toda esta información que él dice ver, pues tiene, digamos, cierto empaque, pero alguien que nada más entrar le meten dentro de un platillo volante. Cuando Jacques Vallée lo entrevista, evidentemente Jacques Vallée, aparte de ser probablemente el ufólogo más importante de todos los tiempos, es un científico de primer orden, además es uno de los padres de Internet, ha trabajado durante mucho tiempo en Silicon Valley y cuando tiene una entrevista con Bob Lazar y le pregunta por el material técnico, por las herramientas, por los aparatos que él utilizaba o que él tenía a su disposición en el laboratorio para estudiar esa tecnología extraterrestre, ese motor gravitacional estupendo, que además que se ponían a jugar, dice que le dio con una pelota de gol y rompieron el techo, una cosa, Ah, bueno, ya, 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 ya. Eso un es muy dislate. loco. ¿No? Bueno, Claro. pues evidentemente, como digo, y es una de las claves que, como digo, que espero que no me provoque ningún conflicto con mi editor. eh, Von Lazar subestimó la ufología norteamericana. Evidentemente, conociendo a John Lear era un personaje súper excéntrico, más excéntrico que Lazar si cabe, un tipo que era muy difícil de creer las cosas que decía y este se pensaría que la mayoría de los investigadores y de eso pues iban a aceptar cualquier cosa porque él tenía la capacidad, se veía que era un buscavidas y de ahí ya hay algunas claves de cómo Bob Lazar se introduce dentro de esto. Entonces cuando él habla con Jacques Vallée llega a la conclusión de que eso como mínimo es falso. O sea que el desempeño que él tendría no tenía nada que ver con replicar la tecnología extraterrestre, porque no tenía en su laboratorio, por palabras de Bolazar, ningún tipo de herramienta Pero adecuada. Jacques Vallée, José Jacques Vallée llegó a barajar la posibilidad de que fuera parte de una PSYOPS. Claro, claro, No, es que no tengo ese claro, dato en la cabeza, claro. pero. Jacques Vallée veía que había muchas de las cosas que contaba el azar que podían entrar dentro de este juego que juegan muchas veces, y para la redundancia, perdón, en los servicios secretos de Claro. operaciones de desinformación, de Ujú. ingeniería social, de gente que colocan, que les engañan, incluso Vale comenta, es un tipo que además ha estado, colaboró en su día con su gran amigo el doctor Heine en el Blue Book y sabe cómo
se clasifica la información referente al tema OVNI y por ende todo lo que sea clasificado. Y cuando habló de cómo a Borlazal le dan las carpetas de, con cientos de folios, con todo esto, y que no estaban ni selladas, ni tenían marcas, o sea que se podía haber guardado 4 o 5 folios en la camisa. ¿Vale? Detectó inmediatamente otra cosa. Y volvemos a lo mismo, sin cuestionar, que se va a cuestionar y se puede poner en solfa toda la parte que él cuenta, pero ya incluso creyendo que trabajó en el S4, que se metió de cabeza en un platillo volante, vemos que Lazar mintió en muchísimas cosas y que muchas otras ni siquiera cuadran. Por eso, quienes todavía ven que esto puede ser motivado por una CIOPS, por algún tipo de operación de los servicios secretos para engañar a la comunidad ufológica o para engañar a la sociedad norteamericana, yo creo que incluso esta posibilidad se queda muy, muy corta si uno no tiene la perspectiva como la que se plantea en el libro, de quién era Bob Lazar, de dónde venía Bob Lazar, que no tuvo una vida fácil, no fue alguien que se crió entre algodones, siempre tuvo trabajos precarios, antes de entrar en el S4, otro dato, se declaró en bancarrota. Todo esto que para el que nos esté escuchando a lo mejor pues piensa que son como datos orbitales y todo, No, no, son, pero cuando se pone todo en conjunto, a ver, si se claro, aplica la navaja de Occam aquí, parece lo este más... no entra a trabajar en el S4 ni que el suegro o el padre fuese el dueño. Además, del yo creo que el mantenimiento. padre o el suegro sería el primero que diría no mete ni a mi hijo ni porque es un peligro. Ya, Entonces, ya. fijaros, ya de entrada todo lo que Lazar contó en el 89 es mentira en cuanto al envoltorio de Ujú. escéptico. No, él ve el platillo volante. Si tu amigo es John Lear, si tu amigo te ha contado que en el S4 hay platillo volante y tú vas a ver un disco y vas a decir que es un jet, mentira. Claro, claro, no, no. Von Ya. Lazar mintió como un bellaco, además es un tipo habituado a la mentira. Este, como se suele decir aquí en Andalucía, en Cádiz, este es el muerto en el entierro, el niño en el bautizo y la novia en la boda. Alguien que Ujú. le gusta llamar la atención, un tipo que ha tenido, además, incluso él, la mayoría de los trabajos que ha tenido han sido relacionados con la fotografía, de revelado a domicilio, no tenía ni siquiera un local y tal. Es un tipo que no ha ejercido, como digo, en ninguna institución científica importante, no ha hecho Ya ningún tenía un perfil un descubrimiento. poco de No, buscavidas, no ¿no? tiene, aunque él siempre se ha defendido como que él era como una especie de genio loco, que él, y que por eso que claro, que cuando, por ejemplo, las grandes mentes más cuadriculadas, más milimétricas, más metidas en el establishment establecido, pues no llegan a conclusiones, pues se busca a un verso suelto, alguien que, pero claro, pero cuando habla con Jacques Vallée, eso me lo puede contar a mí, pero se lo cuenta a Jacques Vallée y Sí, dice ya vale, sí, a ti no te llaman, y ya vale, lo dice claro. claro, 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 ¿no? Y Dice, además también in- había... Sí, no, no, perdona, sigue. no, 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 no. No, iba a decir que también había otros físicos que decían que el discurso científico, cuando se metía Sí, en materia científica, que tampoco, que era una y, cosa y de, y plausible. de, ¿No? y de hecho, siempre también se ha acusado a Bon Lazar de Ajá, que cuando se le ha invitado a debatir con físicos, no ha querido. no ha querido. Es que es blanco y Incluso, castellano. incluso, incluso los propios argumentos que él da, porque él dice que uno de los elementos con los que se trabajaba, es que no quiero tampoco destripar todo el libro, pero que se conoce que otro de los del Bon Lazar venía con varios as en la manga, que fue, para que también lo entendamos, claro, de cómo ese cohete despega de Cabo Cañaveral, en este caso de Las Vegas, y consigue ese impacto mundial, porque da una serie de informaciones, como por ejemplo que
el sistema este de antigravedad del OVNI, bueno, que digo antigravedad para resumirlo mucho, trabaja, digamos, la gasolina es el elemento 115, que en la tabla periódica en esa fecha dicen que no existe, aunque ya había, y que él siempre, porque claro, él es como una especie de mago de las palabras, pues sin llegar a aseverarlo, pero siempre dejaba entrever que él se había llevado, fíjate tú, no se mete los folios en la camisa y se lleva un trozo del elemento 115, que es como aunque fue un elemento sólido, aunque tampoco era estrictamente sólido, pero un elemento que él se lleva, que eso es impensable, pero él dice que se lo lleva, él hace un vídeo, incluso casero, súper mal documentado, y donde no se ve nada y ya después veremos que este elemento, esto ya lo dejo para que lo vean en el libro, acaba en manos de Bigelow, Robert Bigelow, el de los Ujú, 22 millones del ujú. Pentágono, y de Jacques Vallée, y veremos el análisis que le hacen, pero la conclusión es que Bigelow no quiere ver a Paul Lazar ni en pintura. Y con esto lo vamos a dejar. Pero fijaros, cuando este Sí. roba el elemento 115, que aunque hace el vídeo, después cuando él habla en las entrevistas, como que dice que si ya no tiene en su poder nada más, pero le gusta ese juego. Se nota que Paul Lazar es un trilero, y en este caso no está dicho de forma peyorativa, aunque tampoco creo que tenga muchas acepciones positivas, es un trilero, pero se ve que es un tipo que ha sabido jugar con las facultades que Dios le ha dado, que no han sido precisamente en el ámbito científico, sino más bien en el de las triquiñuelas y de hacer todo este tipo. Entonces, él todavía, a día de hoy, deja entrever que probablemente tenga un elemento, o sea, trozos de ese elemento 115 que ya se ha descrito científicamente como el moscovio, más, esto tiene más de lo que se suele decir, pero fíjate Transuranio, no sé cómo le llaman a pero incluso para que la gente se dé cuenta, que ya te digo, y no estamos destripando, se lo vamos a dejar en el libro para saber si lo que cuenta al final tiene algo de verdad o no, pero para que nos fijemos que este hombre tiene la face dura, 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 y que, bueno, para muchos podría ser considerado como una especie de ídolo, porque cómo se ha quedado con el personal, que a día de hoy le preguntan a día de hoy, a raíz de lo del documental, y cuando en alguna entrevista ha surgido el tema de, bueno, Bob, y el tema este de que todavía se cuestiona que usted sea físico, que usted estuvo en el MI, y dice el tío, dice, bueno, es que todavía, es que no me he puesto a buscar Ah, los los papeles. papeles en Pero serio. también hay Un otro tipo detalle, en también el hay un... 2020, Sí, no tiene perdona, sentido. en el 2026, que digamos, esa ha sido la chispa que inició todas las dudas sobre Bolazar, una cosa elemental. Dice que eres físico, que has estado en dos sitios, que tienes maestría, que eres un fenómeno, y no tiene ni un papel. Y fíjate, Adriana, que él, como dando a entender que no se ha enterado de la polémica que ha generado su falta de acreditación académica, como si él hubiera estado viviendo en un iglú en el Polo Norte, que esto Ujú. se ha sabido desde España hasta Singapur, pues te dice con un cuajo que lo mismo cualquier día se pone a buscar y encuentra el diploma. Pero Esto es ya que te digo que además, esto es. sí, 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 no, es de locos. Además, creo recordar que también decía, cuando le preguntaban en qué año se había graduado, decía, no, o sea, que como que no estaba muy seguro de la fecha exacta, del Sí, setenta sí, y dos o el fíjate que él 73, dijo que, decía. fíjate tú que para que cuadrara su ingreso en el MIT, él decía que se había graduado en el año 74, Ajá. pero encima había sacado malas notas, y la fecha real era 1976, 2 años después. Y el poco expediente académico que se ha verificado, las notas no son nada brillantes ni Como para nada entrar en el MIT, claro, claro. prometedoras. Más bien parece que Borlazar era un tipo que sabía ciertas cosas
de física, le gustaban los motores, le gustaba la ingeniería, le gustaba la mecánica, pero de ahí a que lo destinaran al S4 y tal. Aquí, digamos, para que el que nos vea al otro lado de la pantalla esté aguantando un poco aquí la chapa que le estoy pegando con el amigo Bolazar, lo que estamos es exponiendo cómo esa imagen de chico perfecto o testigo perfecto de Bolazar dista muchísimo de la realidad. Y lo que a mí me dejó patidifuso es que con información dicha por el propio Bob Lazar, Ujú. comentar que en esas entrevistas de seguridad le hablan de George Lear, es que, ah, José, este tipo lleva 40 años dando guerra. Mm, ¿En qué medida ha amasado una fortuna con este discurso? ¿Cuál crees que ha sido su móvil? Y yo me pregunto hasta qué punto una cosa que planificó a largo plazo, o es que ese 15 de mayo del 89 se vio en esa situación de que a ese programa se les cayó un invitado, el claro, es que, John Lear le dijo, oye, pues aprovecha tú, cuenta esto, y de ahí ya dijo, esta es mi oportunidad, y se vio un poco en sí, eso, que es no que, era por algo ejemplo, deliberado. en psicología, este tipo de perfiles parecen estar muy bien acotados, pero digamos que desde el punto de vista social, Ujú, a la mayoría de la gente pues les cuesta asumir que alguien sea tan complejo. ¿Por qué? Porque lo primero que te dice, bueno, ¿y qué ganaría este hombre después de 30 o 40 años repitiendo la misma historia? Tampoco se ha hecho multimillonario, aunque ha ganado dinero. ujú. Evidentemente se ha hecho muy popular, pero esto a nivel económico tampoco es que sea ahora mismo alguien que ha explotado, aunque, insisto, ha hecho dinero, pero claro, en psicología, como digo, no todo es tan fácil para explicar. Hay personalidades complejas, entendiendo también de dónde vienen, cómo han vivido también al margen de la sociedad. Borlazar ha tenido varios problemas legales, ha tenido problemas económicos, ha tenido varias mujeres, que esto tampoco es que sea tampoco indicitario de algo, pero digamos que El cuadro en general no el cuadra con cuadro en él la se ve que él ha sido proyección. alguien que le ha gustado llamar la atención. Intentó también poner un motor en una motocicleta. Él hacía un festival en el desierto clandestino ilegal donde Juegos artificiales, hacían ¿no? fuegos pirotécnicos. Entonces, mm, digamos que utilizar los parámetros normales, evidentemente para el que quiera creer la historia de Bolazar va a encontrar un argumentario para sustentar sus creencias de que este hombre no ha obtenido un beneficio directo, que ha contado grandes verdades, que no sé qué, que no sé cuánto, pero cuando uno, y yo creo que en el libro queda meridianamente claro, profundiza en el entorno de Borlazar, la vida que ha llevado, se ve que ha sido alguien que se ha tenido que constantemente autoinventar, reciclarse, ha sido alguien, como lo que decía, además un término que no sé si lo incluyo en el libro, pero si no lo he incluido ha sido un gran fallo, relacionado con los vendedores de crecepelo o de pócimas de la fuerza que iban por el lejano oeste con las carretas haciendo grandilocuentes discursos. Y son gente que tienen una forma de vida que para nosotros puede resultar impensable, pero que para ellos es su, Tu modus su modus vivendi. vivendi. Em, a día de hoy, José, ¿crees que tiene algún tipo de credibilidad en la comunidad ufológica La suya? tiene, ¿La la tiene sigue porque teniendo? fíjate que cuando había perdido un poco de fuelle, el documental ha vuelto a inflar el globo del azar. Nuevas generaciones que no habían estado expuestos al primigenio Lazar, pues lo han conocido El y en redes documental, sociales.
El documental, perdona, de 2018 es... No, o más No, reciente. no, el documental, tiene varios documentales, el más reciente es de 2026. Pero hubo uno en 2018 Sí, que también fue sonado y ahora han sacado este en han sacado 2025. otro que está hecho con inteligencia artificial, con CGI, han podido recrear en imágenes, además está muy bien hecho, Ujú, hay que decirlo, la factura y la producción, tampoco sin mucho alarde económico, pero sí han hecho un producto donde uno no solamente escucha la voz en off del azar contando otra vez su periplo en el S4, sino que uno acompaña en imágenes a ujú, un Bolazar imaginario, experimentando todo lo que supuestamente él dijo que vio. Y entonces, claro, ese nuevo aporte a través de imágenes de alta resolución, como digo, muy bien recreado, se ve esa icónica ya escena del desierto de Bolazar con ese flequillo al viento, con la bata de físico, observando en el desierto cómo se eleva el platillo volante que tiene la misma forma que el de Billy Mayer que ves en los vídeos que le da John Lea a su amigo, pues hace que mucha gente siga pensando, porque incluso que esto es lo que yo también analizo en el libro, que aun pensando muchos que Bob Lazar ha mentido, creen que el fondo es verdad. Entonces ya muchas veces se difumina ujú, concepto y lo que es verdad, mentira de medias verdades, no sabe uno muy bien cómo acotarlas por eso precisamente, porque señalando las mentiras, los errores y las falsedades que ya se saben que existen en el discurso de Bob Lazar, se dice, bueno, bueno, pero en el área 51 hay naves extraterrestres. En el área 51 hay restos biológicos de seres alienígenas y por tanto el cometido del azar está ya dentro del imaginario ujú, colectivo, que lo que hizo fue retomar todo lo que le contó John Lear, que yo creo que él fue cuando se entusiasmó. Tampoco dudo que él pensase que lo que le estaba trasladando este nuevo amigo tuviese visos de realidad, y él quiso comprobarlo en el área 51. Y en el libro explico un poco más las posibilidades que hay de cómo él pudo obtener cierto tipo de información para utilizarla para darle mayor robustez a lo que él quería contar, pero evidentemente se pueden llevar muchísimas sorpresas porque hemos dado algunos datos, pero todavía hay mucho por destripar. sí, desde luego has hecho un puzzle, el puzzle de Bob Lazar en este libro. Una última pregunta al respecto. ¿Hasta qué punto crees que podría haber sido Bob Lazar un producto de John Lear? Bueno, yo creo que John Lear es la chispa adecuada, como decía la canción de los héroes del silencio, que pudo dinamitar la imaginación desbordante, que no le hacía falta que le tocaran mucho las palmas a Bolazar para meterse en un fregado, y él pensar que era una oportunidad o de ganar dinero, o de hacerse famoso, o de conocer una gran verdad, Ujú, y él pensó que de ahí, tengo pocas dudas, él pensó infiltrarse en el Área 51 para saber si lo que le contaba John Lear era cierto. Hasta ese punto admito que Von Lazar pudo estar muy influenciado por las historias de... Hay que decir que este hombre era muy vehemente en todo lo que contaba, lo contaba todo con una ciudad, y además él decía que era un piloto de la CIA que había estado vinculado a proyectos clandestinos y bastante controvertidos de la agencia de inteligencia durante la guerra del Vietnam, con el asunto de transporte de drogas y de historia, y por tanto también tenía cierto respaldo, pertenecía también la familia de John Lee, a los padres también están vinculados a la aeronáutica, una gente importante. Entonces
se Porque pudo. eso le da un viso de credibilidad, claro. Claro, y lo que se dice, el aura que rodea a ciertas personas que le confieren esa credibilidad simplemente por quien te lo cuenta, cuando realmente puede tener el mismo sesgo, el mismo fallo que cualquier otro hijo de vecino. Pero sí, sí, tienes razón. John Lear es, fíjate a dónde hemos llegado, uno de los grandes conspiranoicos de la ufología norteamericana, que estuvo vinculado también de alguna manera a Richard Doty, que ese es también otro personaje que deambula por la trastienda de la ufología norteamericana de los años 80 y que no vamos ahora a introducir en el relato porque nos llevaría aquí a estar varias horas más, pero que, como digo, y lo has definido perfectamente, Adriana, era un puzzle de estos de que son de 5.000 o 10.000 piezas, que hasta que no se arma, uno está a lo mejor montándolo y dice, esto es una labor que esto es imposible, esto no se va a terminar, pero al final, cuando Hay que uno ser tiene, tenaz. hay que echarle unas cuantas horas, pero cuando se monta el puzzle se ve de diferentes maneras. Yo creo que por lo menos sí, que es lo que yo pretendo con todos mis libros, con todas mis investigaciones, con todas las chapas que yo doy. No es que la gente crea lo que yo cuento y tal, sino simplemente que se haga preguntas. Las preguntas son las madres de muchos descubrimientos y de muchas informaciones que pueden pasar desapercibidas simplemente, fíjate que parece una cosa tan por ahí, por eso yo siempre me considero satanista y que las cosas están en los detalles, como decían del diablo, que determinadas, concretas y arriesgadas preguntas son kilómetros cero para iniciar un nuevo recorrido o una Claro. nueva visión de cosas que pensamos que tienen una sola explicación, una sola vía y nos podemos llevar muchísimas sorpresas, como digo, si este tipo de... Por ejemplo, porque la pregunta sería, ¿qué se desprende o a dónde nos lleva esa relación o esa amistad de John Lear con Bob Claro, porque, Lazar? porque John Lear lo mete en la televisión, o sea, esa Claro. es John Lear que hace su primera aparición pública, fuera parte de toda la narrativa que ya venía el tipo divulgando y que luego Bob Lazar se hace suya de alguna manera. Y tú imagínate a Bob Lazar viendo un documental del Área 51 Con el y, otro. y, y después apareciendo con Jornal diciendo que él, cuando entra en el Área 51 poco menos que es un neófito. Pero sí, 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 o sea, como tiene toda la pinta Bob Lazar, ha mentido deliberadamente, entiendo que John Lear también sabía que mentía deliberadamente. No tendría John Lear engañado, ¿o sí? Bueno, ahí hay que es complejo porque digamos que todos estos personajes que deambulaban por la zoología norteamericana lo que querían era demostrar al público, al ciudadano medio, de que su gobierno le estaba ocultando la mayor noticia de la historia de la humanidad, que tenían cuerpos y naves de origen extraterrestre en el área 51. Por tanto, como se suele decir, el fin justifica los medios. Y ese medio era Bob Lazar. Con esto me has respuesto la pregunta. Estupendo. Sí, sí, tiene sentido, desde luego. Em, Qué fuerte, esta historia es alucinante. José, de toda esta historia de Bob Lazar, ¿se puede sacar algún tipo de moraleja que pueda aplicarse a lo que está pasando hoy en día con el tema de la desclasificación de Trump? Sí, pues además está, yo lo relaciono en el puzzle, aparece hasta la nueva desclasificación, como digo, y va por el tema de lo que antes esbozaba, de lo que ya entendemos por realidad Ujú. Ah, sí, sí, y, curiosísimo. y mentira. Es que ya estamos en un limbo donde las cosas no parecen ni que son ciertas ni que son falsas, porque aún como te decía, admitiendo que Bob Lazar es un farsante por parte ya de muchos de sus seguidores, le siguen comprando. Ya.
la historia. Entonces, ¿en qué punto estamos? No importa que sea un... Entonces, el ingrediente, si fuera, imagínate que fuera un cocido, el ingrediente Bob Lazar sería como inocuo, insaboro, que esté o no esté en el plato, no importa porque el plato está. Entonces te están diciendo, bueno, en el área 51 hay naves extraterrestres y hay cuerpos, independientemente que Bob Lazar diga o no diga la verdad. Por tanto, entramos en un territorio súper peligroso. ¿Y qué es lo que ocurre, por ejemplo, hoy día que era el contenido de tu pregunta con la desclasificación de los Estados Unidos? Que no sabemos las fronteras entre las creencias particulares de cada uno de los implicados, y aquí hablo de los políticos, de Luna, Barlinson y toda esta gente, y de los denunciantes como Grass o Elizondo, no sabemos cuando hablan de información directa a la que han tenido acceso o cuando están hablando de creencia. Entonces aquí se hace un Claro, batiburrillo claro, claro. que como digo, en la era. Y fíjate, y estamos haciendo como un bucle cerrando con lo primero que habíamos comentado, de que en la década de los 80 estábamos todavía a años luz del el grado de celeridad que hay hoy día con el conocimiento y la difusión de noticias. Y fíjate cómo ahora hemos llegado a un punto donde esto es precisamente contraproducente. ¿Por qué? Porque hay tantísimas, hemos pasado de lo uno a lo otro, de poca a tanta, Ujú. que es imposible verificar muchas veces cualquier tipo de información. Y actualmente, con el susodicho hacer de la desclasificación norteamericana, uno está escuchando a algunos de estos actores participantes y no se sabe muy bien si te están hablando de sus creencias personales, que serán muy buenas y tal, pero que no tienen ninguna base empírica ni han sido obtenidas por su función o por su labor o por su desempeño o por su cargo y tal, pero volvemos al aura. Como es un político, uno piensa que tiene Es un mayor, sesgo de autoridad de toda la claro, vida. tiene mayor veracidad que si te lo cuenta el hijo del panadero o Claro, la profesora de instituto, cuando se han podido leer los mismos libros y tener el mismo tipo de de pensamiento conocimiento. Sí, sí, o, sí, sí. o de creencia. Y eso es lo que está haciendo que actualmente haya tantísima ceremonia de la confusión en Estados Unidos y en los medios, porque cuando se le pone un micrófono delante a alguna de estas personas, pues uno tiende a pensar que eso que está transmitiendo es parte de la información, es parte de lo que se está ocultando, cuando muy probablemente todo esto no tenga ninguna base y no sea más que las creencias o incluso las narrativas de desinformación que han sido lanzadas al aire para que sean recogidas y que sean esparcidas y replicadas por los medios y por diferentes personas, porque fijaros, o fíjate que la mayoría de la gente que ha aparecido desde el 2017 hasta el presente con toda esta movida de los UAP, viene a decir lo mismo, que conocen a terceros, que conocen a tal, que saben nombre, que saben tal, pero ninguno trae ninguna evidencia bajo el brazo. Pero todos están contribuyendo como en un gigantesco castillo de arena que tiene la solidez, la robustez y la resistencia que todos podemos imaginar que tenga una construcción de arena, y cada uno va aportando, acaba haciendo el edificio cada vez más grande hasta que evidentemente se derrumbe. Ujú. Por suerte tenemos ufólogos como tú, José, que con vuestro Bueno, ojo clínico analizáis bueno, los estas ojo clínicos, cosas cada vez y tengo menos ojo clínicos. no, ya será menos.
Bueno, interesante la reflexión acerca de la posverdad o incluso la posrealidad ya, ¿no? Con el tema de la IA y tanta manipulación, lo sencillo que es manipular hoy cualquier cosa. El problema de eso es que a la gente no le importe ya si algo es verdad o mentira, Es pero decir, lo que le importa es que lo que se cuente esté alineado con con sus sus ideas o sus creencias, creencias. claro, claro. Ese es el gran drama, es la mayor tragedia es esa. No es tanto si existe, si se ha implementado una posverdad, el problema, lo trágico es que a la gente no le importe. Pero bueno, en todo caso, en las fotografías de este libro que has publicado sobre Bob Lazar, se refleja este tema como una especie de metáfora, ¿verdad? Sí, fíjate que, por Esto es muy ejemplo, chulo. cuando estuve armando el libro, evidentemente también lo que se piensa son en las ilustraciones y la fotografía y decidí hacer ese juego con la inteligencia artificial, no solamente utilizarla para crear imágenes, sino con fotografías reales, aplicarles la inteligencia artificial para que dieran otra perspectiva de la misma imagen sin cambiar nada, solamente añadiendo, como digo, ángulos diferentes o cambiando la indumentaria y por tanto esa fotografía de repente entraba en un nuevo limbo. ¿Por qué? Porque ni era real ni era falsa. Porque Ujú, imagínate que era una foto tuya de perfil y de pronto la inteligencia artificial la recrea como de frente. ujú, Cualquiera que la viera diría que es Adriana, que le han tomado una fotografía, pero tú jamás te has tomado esa fotografía. ujú. Entonces, para mí, ese concepto bueno, aparte de trabajar con la IA, tuve que trabajar también muchísimas horas con Photoshop, pero el resultado era a la par inquietante y desconcertante, porque parecían fotografías reales, pero ni una cosa ni lo otro. Entonces, el gran problema que hay en la... Bueno, y si fuera un problema nada más que de la ufología, un lastre para nosotros, pero es que en la política, en la sociedad, también está Claro, esta reflexión instalada. se puede hacer extensiva a muchas Claro, entonces otras áreas. ya hemos llegado a un punto en que la gente busca los medios de comunicación que son afines a sus creencias. Y aunque esos medios manipulen, mientan, Bueno, el exageren, algoritmo, claro, el algoritmo de nuestros smartphones, claro. de internet, de nuestras redes, ya va por ahí. Nos Entonces, muestra lo que sabe que nos va a gustar. si dicen de cierto político que es malo, cruel y tal, y como entra dentro de su sesgo o de su parámetro, de sus creencias, pues lo van a aceptar, aunque después se demostrase que esa información era falsa. Dice, sí, pero el político sigue siendo cruel, sigue siendo mal. Y volvemos al hecho de que decía de lo de Borlazar. Admiten que Borlazar pueda no haber dicho la verdad, pero su historia es cierta. Y yo creo que eso es lo peligroso, Ujú. el terreno en el cual se ha asentado hoy día nuestra sociedad, por desgracia, el término moderno de la posverdad, que es el antiguo de las medias verdades, que siempre, fíjate cómo los dichos antiguos tienen su parte de razón cuando decían que es más peligroso que una mentira, Ujú. una media verdad, porque la media verdad Claro, se claro. puede quedar instalada en tierra de nadie. Puede ser aceptada incluso por gente que piensa que es verdad, pero también por gente que piensa que es mentira, aceptando que hay una parte de verdad. Entonces, Claro, al claro. final cumple un cometido muy complicado. Y yo creo que todo aquel que se tome la molestia de leer el libro de Borlazar verá que está muy cercano a lo que estamos viviendo hoy día con muchísimos otros temas y vemos también como la influencia de los servicios de inteligencia en determinados temas, porque fíjate, otro dato interesante, cuando se decía que, por ejemplo, que por qué el gobierno norteamericano iba a utilizar, en este caso, los servicios de inteligencia, el fenómeno OVNI para ocultar ciertos temas políticos o
temas judiciales graves que todos conocemos, que existen hoy día en los Estados Unidos, si la ufología son cuatro frikis, que esto no es agua que no mueve rueda de molino, pues hay, y como digo, Una burrada. los datos son los que son. Cuando se ha hecho esta primera tanda de documentos y filmaciones ovnis a través de la página web del Departamento de Guerra, que no de Defensa de los Estados Unidos, en las primeras 12 horas recibieron 340 millones de Sí, visitas una en 12 burrada. horas. Eso lo tienes tú en tu canal y tienes el Lamborghini aparcado ¿Te imaginas? en, en la puerta. Fíjate, 340. Y después la cifra siguió creciendo. Y esto quiere decir que aquí hay un caladero de Sí, gente que está observando estos asuntos y saben que como cortina de humo puede ser algo eficaz, claro, muy eficaz. claro, claro. Pues José, sirva tu libro de advertencia de todas estas cuestiones. ¿Dónde se puede conseguir? ¿Por Amazon? ¿En la web? ¿Cómo Pues conseguir? actualmente se puede comprar en preventa con un precio especial, incluidos los gastos de envío, le va a salir mucho más barato a través de la página web de la editorial de Guante Blanco. También lo pueden comprar dentro de poco en las plataformas habituales que se utilicen para la compra de libros, principalmente por si no están viendo en otras partes del globo, Amazon, que es un referente y un sitio seguro de compra, y en la Casa del Libro, imagino, y en otros puntos así habituales. Ujú, muy bien. Pues José, muchísimas gracias por compartir aquí conmigo en Rumbo al Infinito estas claves sobre este personaje tan controvertido, Bob Lazar. Ha sido un auténtico placer, Adriana. Igualmente, hasta la próxima, José. Que Hasta vaya muy la próxima. bien. Chao.